Con la primera entrevista de la mañana es el profesor Frank Sterán, que está ya junto a nosotros, licenciado en antropología gnóstica, para hablarnos de un tema que está por demás de interesante, educación, conducta familiar, conducta personal, y qué es lo que está pasando con las cárceles, dónde se origina este tema y otros puntos que son de interés general. Nos va a hablar aquí el profesor Frank Sterán. Buenos días, bienvenido y gracias por aceptar la invitación, como cada martes a cada día. Buenos días Bolivia, y buenos días pues a todos los seres humanos, sí, que siempre andan buscando pues el porqué de las cosas, ¿no? Sí. Entonces cuando una persona entra a desarrollar la parte interior, la luz de la divinidad, empieza a descubrir cosas que antes pasaba por desapercibido, ¿no? ¿Sí? Los ojos del mundo interior nos demuestra, ¿sí? La verdad de las cosas, ¿no? Entonces uno de los más grandes maestros dice: buscar la verdad y encontrarás pues la libertad, la paz, la sabiduría, ¿sí? O buscar la iluminación, que todo lo demás vendrá por añadidura, ¿no? ¿Sí? Todos buscamos salud, vida, libertad, y la única forma, yo les digo y vuelvo a recalcar, es volver a lo que antes teníamos, una educación interna, ¿no? Entonces vuelvo a repetir, el ser humano y la vida tiene tres mundos. Entonces hoy en día estamos trabajando solo dos mundos: la memoria, ¿sí? Y la parte externa de la vida, ¿no? Entonces hoy en día pues podemos ver el resultado del sistema educativo, y por este dos mundos que manejamos, ¿sí? Lo que es y lo que ha ocurrido aquí en Bolivia, en Santa Cruz, en lo que es en Palmasola. Qué desgracia, definitivamente es un tema que sigue llamando la atención, sigue preocupando. Y bueno, ayer el presidente de Bolivia habló sobre el tema de las cárceles, sobre este y otros temas que tienen que ver con la seguridad, pero para ello usted tiene unas imágenes, profesor. Podríamos ir viendo mientras usted nos explica el tema de hoy, ¿le parece? Claro que sí. Entonces lo que deben asimilar, ¿qué es lo que existe dentro de cada uno de nosotros, ¿no? Ahí estamos viendo, ¿sí?, las imágenes. Entonces, ¿quién puede ocasionar, ¿sí?, estas desgracias que nosotros decimos? Que lamentablemente cualquiera de nosotros, porque estamos con un porcentaje muy chiquito de conciencia, podemos cometer errores tan grandes de robar, matar, violar y entrar a estos mundos, ¿sí?, que le llamamos pues lugares donde nos curamos de todo ese mundo. Pero sin embargo podemos ver los resultados que no es así. Más bien nosotros en estos lugares nos degeneramos mucho más. ¿Qué es lo que ocurre? En la naturaleza pues existe, ¿sí?, el quinto elemento, que es el fuego. El fuego es la creación. En el símbolo de la cruz siempre muestro eso, ¿sí? Pero sin embargo, cuando uno entra a la psicología, dentro del ser humano existen dos actores: el ego y la conciencia, ¿no? Entonces, hoy en día, la vida, ¿qué es? El ego, el odio, los celos, la droga, la ambición. Entonces, en este mundo de cárceles, con ese quinto elemento, van naciendo más odio, más ira, más celo, más vicios. Entonces, resultado en el tiempo, la distancia, que una persona esté encerrado en estos lugares, se vuelve una persona más degenerada, más violenta, más ciega. Ya no tiene, esta gente que llega a cometer este tipo de actos, ¿sí?, ya no tiene nada de conciencia, ¿no? Porque solo la conciencia nos muestra la verdad de las cosas, nuestros actos. Entonces con la conciencia nos daríamos cuenta qué estamos haciendo, pero aquí ya no existe eso. Entonces aquí se demuestra, ¿sí?, cómo con el fuego de la vida de Dios se van multiplicando los yoes, ¿no? ¿Cómo se hace, profesor, ante esta situación para revertir esta situación? Dice gente que no tiene conciencia. ¿Qué es todo lo contrario para tener conciencia? ¿Qué deberíamos hacer como personas? Bueno, tenemos que tener ya la vida de una educación interna, ¿no? Entonces, cuando una persona entra a la educación interna, que es capturar ese fuego en mayor cantidad con el Hamsa, contrayendo el cox y llevando por la columna cerebro-corazón, ese mismo fuego empieza a iluminar nuestra memoria,
empieza a eliminar nuestros actos. Empezamos a darnos cuenta de lo que estamos haciendo. Es un primer auxilio, ¿no? Segundo, pues, que el ser humano tiene que tener una educación de psicología. ¿Sí? Esta gente debe saber psicología. Entonces, ¿qué existe dentro de nuestra alma, ¿no? Al hablar de psicología vamos a descubrir al yo psicológico, ¿no? Que sinceramente, por no tener una educación, ¿sí?, del mundo interior, no entramos a comprender que en los sueños podemos observar a los monstruos que tenemos. Esos monstruos que están en los cuadros religiosos de las catedrales, esos monstruos que están dentro de las mitologías de las diferentes culturas antiguas, ¿sí?, que se los ve como demonios, ¿sí?, pero siempre, pues, todas estas instituciones de educación antigua han tenido el fuego, ¿sí?, y la capacidad de descubrir al yo psicológico y con ese fuego desintegrarlo, ¿no? Entonces siempre el sonido es el sistema de poder eliminar a estos yoes, y con el CRIM se destruía en estas épocas, ¿no? Y aparte necesitamos en ese análisis, ¿sí?, de la meditación. Solo cuando un ser humano entra a su mundo interior, empieza a descubrir, cerrando los ojos, qué es lo que ocurre en nuestra mente, ¿sí? Cómo encontrar luces para tener un mejor comportamiento, ¿no? Entonces, la meditación, sinceramente, Mario, es la forma de cómo comunicarse con Dios, ¿sí?, y resolver todos los problemas. Ahí están haciendo la meditación. Claro, ¿por qué? Porque en ciertas partes del mundo, pues, ya están entrando en lo que es, están volviendo a recuperar, ¿sí?, lo que es la meditación, ¿no? Si aquí en los colegios se tendría la meditación, en las instituciones del gobierno se tendría un momento de meditación, todas las personas asimilarían el por qué que uno tiene una bronca con tal persona, el por qué que no tiene, pues, una buena función dentro de sus actividades como profesional. Se daría cuenta los actos negativos que sus yoes les hace cometer en la vida diaria, ¿no? ¿Cómo sería? Enséñenos, por favor, un ejercicio sencillo de la meditación. Por ejemplo, aquí mismo ahora cuesta, ¿qué tipo de concentración tenemos que tener? ¿Qué ejercicios tenemos que realizar? ¿En qué consiste la meditación? Es muy fácil, ¿no? Entonces, es comprendiendo que tenemos tres mundos, ¿no? La parte externa, entonces, que es los músculos, tendones, todo el cuerpo físico, que se llega a calmar con una respiración, inhalando y exhalando suavemente, respirando, ¿no? ¿Sí? Inhalando cerrados, siempre con los ojos cerrados, ¿no? Entonces, 3 veces entramos a la parte interna y se relaja todos los músculos y tendones, ¿no? Claro, hay que estar siempre, pues, en una posición con la columna recta. Puedes estar echado o puedes estar sentado en la parte como una persona normal en una silla, ¿sí? Entonces, en ese momento entramos al mundo interior, ¿no? Para que los 5 centros se equilibren, el intelectual, el emocional, motor, instintivo y sexual, y se una con la parte de Dios, de la luz, entonces hay que hacer fuego. Entonces se hace el Hamsa. Entonces eso nos une, y nos une a la parte espiritual. Y después existe otro ejercicio que nos ayuda a unir los dos costados de la naturaleza. ¿Por qué? Porque la vida es dual. Entonces, ¿cómo es que llegas a encontrar un centro? Se hace el pranayama, ¿no? Se tapa la fosa nasal derecha y se respira, se tapa las dos, un fuego en el centro, con la imaginación, y se exhala por la fosa nasal derecha. Por la misma derecha se contrae, fuego al centro, y se exhala por la izquierda. De esa manera, ¿sí?, la parte espiritual ilumina los dos polos que decimos positivo, negativo. Encontramos armonía. Eso está simbolizado en el caduceo de Mercurio, que es, ¿sí?, el símbolo de la medicina, que en verdad encuentras salud. Y después sonidos. I, A, y al centro O. Eso nos ayuda a entrar en la parte del alma de la naturaleza. Y después se activa los 5 centros, los 7 centros que tenemos en nuestra columna vertebral, ¿sí?, son los otros sentidos, ¿sí?, es I, E, laringe, O, corazón, U, plexo solar, A, pulmones, M, bajo vientre, y S, coxis. Cuando uno hace estos ejercicios, ¿sí?, con el Hamsa y el sonido, entonces empezamos a activar nuestros sentidos internos, ¿no? Y después de eso, cuando uno está cerrado los ojos, ¿sí?,
¿Qué hay que hacer? Limpiar la mente. La mente es un lugar donde dejamos mucha información. Entonces los yoes dejan harta información. Entonces la gente está padeciendo de sus mentes. Es un disco duro que está saturado de información. Exactamente, ¿no? Es lo que ocurre en el día anterior. Exactamente. Y toda esa información te hace actuar mecánicamente, instintivamente, violentamente, porque es el alimento del yo psicológico. Entonces la gente que no limpia la mente, entonces todos los días vive en el estrés, ansioso, ¿sí? Saturado, como tú has dicho. Entonces una cosa es eliminar al yo y otra cosa es limpiar la mente. Entonces cuando vas limpiando la mente con el crimen, todas esas imágenes, recuerdos, entonces la mente se queda tranquila. Vamos limpiándola. Sí, en el tiempo y la distancia, día a día, así 1 mes, 2 meses, 3 meses, un día cuando hagas todos esos procesos, va a haber un momento en que la mente va a estar súper tranquila. Entonces cuando la mente está tranquila, puedes viajar al futuro o al pasado y comunicar toda la parte de la divinidad. Entonces ahí dices, Madre Divina, Virgen María, ayúdame a asimilar este error. Entonces ese error, ese rato se asimila como si nada, ¿sí? Entonces el secreto está en limpiar la mente, ¿sí? Preguntar a la divinidad y de esta manera se va entrando al mundo interior, ¿no? Qué interesante. Hay que practicarlo, ¿no? Profesor, estos ejercicios, ¿con qué frecuencia uno se los puede realizar? Se debe realizar todos los días. ¿Diario? Claro, es como el estómago, ¿no? Tú comes comida, el estómago digiere, asimila y desecha. Y tenemos un estómago pues ahí, tranquilo, ¿no? ¿Sí? Entonces la mente es igual, el mundo interior es igual. Entonces recibimos alimento de impresiones de la gente. Y como la gente no tiene un 100% conciencia, un 99% tiene egos, miedo, odio, celo, ira, todo eso. Entonces todos esos yoes nos alimentan. Y nosotros con nuestros yoes cogemos, ¿sí? Entonces multiplicamos nuestros problemas. Entonces cada día estamos más mal. Entonces por eso es que la sociedad, si tú te fijas, como una bola de nieve, cada día creciendo, ¿no? está creciendo, creciendo. ¿sí? En dolor, ¿sí? Por ejemplo, las cárceles que hemos visto, la gente está cada vez más degenerada, ¿sí? Y lo que está ocurriendo ahora, ha ocurrido con la Atlántida, ha ocurrido con Egipto, ha ocurrido pues con los incas, ¿sí? En el recuerdo sabemos de la arqueología las tonteras que han hecho estas civilizaciones al final de sus vidas, ¿no? ¿Sí? Entonces es importante que hagamos un análisis, un examen de conciencia y en verdad yo les digo de todo corazón, ¿sí? Entre a su mundo interior, eliminen sus defectos, ¿sí? Y con el fuego el odio se convierte en amor, ¿sí? Y la meditación es un instrumento para recuperar lo que estamos buscando, ¿no? Profesor, muchísimas gracias por su explicación, por compartir sus conocimientos. Aquí en Trinidad, sus reuniones, por favor, háblenos de ello para que la gente sepa y el teléfono, dirección y horarios. Bueno, pues como siempre, aquí es en la calle Santa Cruz, frente al Hostal Sirari, ¿sí? Les espero a las 8 de la noche los lunes, ¿ya? Y mi teléfono es pues 68 10 73 41, ¿no? Estoy para servirlos a todos ustedes. Muchísimas gracias, profesor, y a ustedes por acompañarnos. Y bueno, ayer el presidente de Bolivia habló sobre el tema de las cárceles, sobre este y otros temas que tienen que ver con la seguridad, pero para ello usted tiene unas imágenes, profesor. ¿Podríamos ir viendo mientras usted nos explica el tema de hoy, le parece? Claro que sí. Entonces, lo que deben asimilar, ¿qué es lo que existe dentro de cada uno de nosotros, ¿no? Ahí estamos viendo, ¿sí?, las imágenes. Entonces, ¿quién puede ocasionar, ¿sí?, estas desgracias que nosotros... Con la primera entrevista de la mañana es el profesor Frank Sterán, que está ya junto a nosotros, licenciado en antropología gnóstica, para hablarnos de un tema que está por demás de interesante, educación, conducta familiar, conducta personal y qué es lo que está pasando con las cárceles, dónde se origina este tema y otros puntos que son de interés general. Nos va a hablar aquí el profesor Frank Sterán. Buenos días, bienvenido y gracias por aceptar la invitación. Como cada martes mundos. Entonces hoy en día estamos trabajando solo 2 mundos, la memoria, ¿sí?, y la parte externa de la vida, ¿no? Entonces hoy en día pues podemos ver el resultado del sistema educativo
y por este dos mundos que manejamos, sí, lo que es y lo que ha ocurrido aquí en Bolivia, en Santa Cruz, en lo que es en Palmasola. Qué desgracia, definitivamente es un tema que sigue llamando la atención, sigue preocupando. La verdad de las cosas, ¿no? Entonces uno de los más grandes maestros dice, buscar la verdad y encontrarás pues la libertad, la paz, la sabiduría, ¿sí? O buscar la iluminación, que todo lo demás vendrá por añadidura, ¿no? ¿Sí? Todos buscamos salud, vida, libertad, y la única forma, yo les digo y vuelvo a recalcar, es volver a lo que antes teníamos, una educación interna, ¿no? Entonces vuelvo a repetir, el ser humano y la vida tiene tres cada día. Buenos días Bolivia, y buenos días pues a todos los seres humanos, sí, que siempre andan buscando pues el porqué de las cosas, ¿no? Sí. Entonces cuando una persona entra a desarrollar la parte interior, la luz de la divinidad, empieza a descubrir cosas que antes pasaba por desapercibido, ¿no? ¿Sí? Los ojos del mundo interior nos demuestra, ¿sí?